Bienvenidos todos, qué bueno verlos. En realidad es un gusto estar acá. Ay, mira, ya llegó Sergio, qué bueno porque está justo a tiempo. Bien, bueno, pues hoy tenemos el honor, el privilegio de contar con la doctora Alexandra Jablonska. Pues ella es doctora en Historia del Arte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y de los posgrados en Historia del Arte y en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Sus principales intereses de investigación son el cine mexicano contemporáneo, la diversidad cultural y las políticas de fomento de la interculturalidad. Últimamente ha publicado los siguientes textos. Junto con Axel García Ancira, coordinaron en el 2021 un título que se llama 9 miradas a la obra de Paul Leduc, publicado por la UAM. Por otro lado, también del 2021, ¿Cómo representar lo ausente? El análisis de La tempestad de Tatiana Hueso en Luciano Mauro y Tatiana Huenga. Análisis fílmica y sus resonancias entre imágenes de la historia, literatura y psicoanálisis. Esto es en portugués, o sea que ya lo traduje. Es de Brasil, de la Universidad Federal de Sergipe. Por otro lado, también en 2020, un título que se llama Todo sobre mi madre en la autoconstrucción de lo femenino en A. Ortega S. Achondo, Otra mirada, Mujeres en Séptimo Arte, y esto está publicado en la Ciudad de México por Río Subterráneo Humanidades. Por otro lado, también del 2020, la exclusión lingüística y étnica en la impartición de justicia en la revista Quid Iuris, que justo lo publica el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Otro título también del 2020 son Expresiones artísticas en los movimientos sociales en Olivier Guadalupe, que es coordinadora de la revista Estado de Conocimiento de los Movimientos Sociales en México, Ciudad de México, UPN, Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales. Y pues obviamente no es el último, pero pues sí de referencias con las que contamos. También en 2020 publica las películas de carretera latinoamericanas en la era de la globalización en E. Cantón Carrillo, E. Camacho Navarro, G. Narváez, que son los coordinadores, y la revista se llama Transnacionalidad, Cine y Audiovisual en América Latina, Ciudad de México, UNAM, CIALC. Bueno, pues tenemos el honor de contar con Alexandra. El título de su exposición es El documental latinoamericano contemporáneo por la descolonización de la mirada y de la escucha. Pues adelante, Alexandra, por favor toma el micrófono y pues estamos al pendiente. Sí, muchas gracias, Silvia. Bienvenidos todos, me da mucho gusto poder estar hoy en el seminario y exponer algunas ideas que tengo y que después podemos discutir. No necesariamente todos estarán de acuerdo conmigo. Vamos a ver. Empezar pues con la pregunta con la que inició en la primera sesión de este seminario Sergio Aguilar, preguntándose y creo que exponiendo de manera muy amplia y muy profunda el problema de si podemos seguir hablando de los documentales o más bien hay que hablar de las películas de no ficción. Y yo creo que no quiero repetir lo que él dijo porque, como repito, lo desarrolló el tema muy ampliamente. Por lo tanto, me parece que podría simplemente decir que hoy esta distinción perdió relevancia, ya que todos estamos conscientes que tenemos películas de ficción
basadas en una rigurosa investigación. Por lo tanto, son películas que documentan los acontecimientos, como entre muchas otras, El Traspatio de Carlos Carrera, que está hablando de los feminicidios y de todo lo que ocurre alrededor de ello en Chihuahua. Y películas aparentemente documentales, pero que tienen una buena dosis de ficción, como Bajo Juárez, La ciudad devorando a sus hijas, de Alejandra Sánchez, y tengo que... Bueno, no puedo ver. Hay otro, un tal Cordero, que es coordinador, pero no puedo ahorita ver esto. A ver, tal vez. Y viajo porque, en realidad es viajo porque preciso, volto porque te amo, de Ainhouz y Gómez. Nosotros aquí lo traducimos como Viajo porque debo, vuelto porque te amo. Una película brasileña que en un inicio era un documental, se filmó un documental para estudiar el tema de la inundación de una parte del nordeste de Brasil, que es muy seco, y bueno, con la participación de los geólogos, en fin, y después estos dos directores deciden introducir en este documental una serie de elementos que son más propios de la ficción. Sobre esa película voy a hablar más adelante. Es curioso que no sé por qué. Ahora bien, ¿por qué la teoría decolonial se interesa por los medios de comunicación? Como plantean Elia Shoat y Robert Stam, los países que más películas producían en la época de cine mudo, pero también después, fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, países imperialistas interesados, por lo tanto, de elogiar la empresa colonial. Dichos cines diseminaron el discurso colonial hegemónico por el mundo entero, esparciendo imágenes degradantes de los nativos, exóticos, hipersexualizados y altamente estereotipados, que contrastaban con el heroísmo, elegancia, inteligencia y dignidad de la raza blanca. Este imaginario persiste en prácticamente todo el mundo porque, como sabemos, las demás cinematografías fueron surgiendo después y con una gran dependencia del cine hegemónico que tenía precisamente estas características en cuanto al contenido. En cuanto a la forma narrativa, por lo general se trataba de una narrativa lineal, causalmente construida, con personajes que luchan por vencer los obstáculos o conseguir un fin. Por lo general, lo que se mostraba, estamos muy acostumbrados a ese tipo de cine, una situación inicial en que reinaba la armonía. Por ejemplo, se trataba de una familia bien establecida, feliz, y en que todo funcionaba bien, o de un hombre, no sé, de un político o de un empresario exitoso. Y a los 10 o 15 minutos, lo que acontece en estas películas es que se rompe este orden establecido. La mayor parte del resto de la película es la lucha por eliminar los obstáculos y vencer los peligros, y finalmente, al final de la película llegará resolución de problemas y tenemos un final feliz. Pese a las nuevas olas, como la nueva ola francesa, la nueva ola checa, la nueva ola polaca, húngaro, desde luego, a pesar de los nuevos cines latinoamericanos, este canon se quedó en el imaginario del espectador como el normal. Digamos, hemos normalizado ese tipo de narrativa y ese tipo de contenidos en que los personajes y las narraciones recuerdan de manera insistente al espectador la superioridad del paradigma moderno colonial,
reproducen los regímenes de pensamiento y de vivencias coloniales. Mi pregunta desde hace años ¿es posible revertir eso? ¿Es posible sacudirse ese pensamiento totalizante, abismal, en las palabras de Boaventura de Sousa Santos, y abrirse a una diversidad epistémica, ontológica, cultural y política? Oigan, casi me tengo que disculpar de hablar de Boaventura de Sousa Santos por el escándalo que estalló hace poco acerca de él, pero quiero decirles que sé de buenas fuentes que las acusaciones que se le plantearon en cuanto a los plagios, en fin, han sido ampliamente desmentidos. Así que la pregunta es, ¿puede el cine contribuir a descolonizar nuestras formas de mirar, de escuchar y de comprender el mundo? En un artículo que publiqué en 2019, identifiqué 3 dispositivos que han contribuido a la visibilización de la diversidad cultural latinoamericana y que podrían favorecer la descolonización epistémica a través de la transformación de nuestra mirada y por medio de la alteración del pacto comunicativo entre las películas de no ficción y el espectador. Estos 3 dispositivos son los siguientes, de acuerdo con aquella investigación que, como les dije, terminó en 2019. En primer lugar, la instauración de la ambigüedad en la fuente de discurso. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados, sobre todo cuando estamos viendo películas, por lo general, reconocidas como documentales, a que tenemos un narrador, muchas veces con una voiceover, todos sabemos lo que es voiceover, supongo, y si no, al rato lo aclaramos, en quien confiamos completamente. Es quien se presenta como el que tiene toda la verdad, el que puede explicar todo lo que está planteando, incluso independientemente de las imágenes. Es decir, los espectadores, digamos, no preparados para analizar las películas, por lo general le damos más crédito a la voz que a lo que aparece en las imágenes. Entonces, confiamos en que lo que dice el narrador o el emisor del discurso es totalmente confiable. En el momento en que este pacto entre el espectador y el enunciador se rompe, se desequilibra, es decir, en el momento en que empezamos a dudar de la posibilidad de confiar completamente en la fuente del discurso, entonces necesitamos como de otra actitud y de poder entender que la verdad no es totalmente establecida, no es algo que de lo que podamos estar seguros. En segundo lugar, el otro dispositivo es la transformación de los modos de percepción. Igualmente, en las películas documentales, por lo general, a lo que se nos ha acostumbrado es que lo que percibimos de las distintas maneras, ¿no?, a través de la mirada y a través de la escucha, es algo que debe de coincidir lo más posible, es decir, lo que nos dicen las imágenes y lo que nos dicen las voces, por lo general coincide, y por lo tanto no necesitamos hacer ninguna alteración en nuestras formas normales de la percepción. En el momento en que, otra vez, en que las películas empiezan a desequilibrar esta situación, o sea, por ejemplo, las imágenes nos dicen una cosa y las voces nos dicen una cosa totalmente diferente, estamos obligados a transformar los modos en que percibimos a través de la mirada y a través de la escucha. Finalmente, el tercer dispositivo que yo en aquel tiempo detecté es que las películas documentales o de no ficción actuales, recientes, hechas en América Latina, nos obligan a activar distintas sensibilidades. O sea, ya no es la sensibilidad
que nos permitía entender las películas canónicas, digamos, sino que necesitamos desarrollar otra forma, ¿no?, de recibir lo que se nos está mostrando. Y quisiera ahora pasar a algunos ejemplos en que precisamente esto ocurre. El primero de ellos es precisamente la película brasileña de 2009, Viajo porque debo, vuelvo porque te amo. La película trata de un joven geólogo, José Z., quien viaja por el nordeste de Brasil por el encargo de una empresa y al mismo tiempo hace una especie de trabajo de duelo tras la separación de su pareja. El geólogo nunca aparece a cuadro, pero todo el filme es construido como una especie de su diario en que el narrador combina las observaciones relativas a su trabajo con reflexiones íntimas. Es su voz, bueno, en realidad es la del actor Irandir Santos, el principal motor de la narrativa, y su mirada la que elige lo que los espectadores vemos durante la proyección. La subjetividad del relato visual y el verbal es tan pronunciada que la audiencia no puede dejar de advertir el contraste entre los informes sobre las características geológicas del suelo, hechas con mucha precisión, con un lenguaje técnico, digamos, que identificamos con un lenguaje científico, y que contrasta con la nostalgia con que el personaje se refiere a su amor perdido. Entonces tenemos aquí una precisamente ambigüedad a la que me refería como el primer dispositivo en cuanto a la fuente del discurso, ¿no? Un discurso por un lado científico, técnico, y por el otro lado un discurso íntimo, subjetivo, y que habla de la nostalgia, del amor, en fin. Y aquí les muestro un ejemplo de ello. No se escucha mucho. Perdón, ¿que no se escuchó la voz? No. Nada. Ay, a ver. Pero se leyó ¿se leyeron los subtítulos o no tampoco? Los subtítulos sí se leyeron. Algunos, estaban muy chiquita la letra. Sí, se leyeron.
Ya, es que no sé qué hacer. A ver, aquí subo. Aquí también. Bueno, entonces voy a intentar otra vez si me dicen que sí está mejor. Por favor. Mm. ¿Se escucha mejor? No se escucha. Quiero saber que es por que hay que compartir el audio desde el Zoom. El audio desde Zoom. O también puede ser, ¿tienes audífonos, Alexandra? Porque luego cuando uno trae puestos audífonos, no Ujú. permite que se escuche el audio de la computadora. No, no tengo puestos esos audífonos. A ver. Cuando comparta pantalla, abajo aparecen dos cuadritos donde dice compartir audio de la computadora. Debe de dar clic sobre esos cuadritos para que también se comparte el audio. Ujú. A ver. Pero eso es cuando comparte la pantalla, o sea, tendría que dejar de compartir en Zoom. Debería dejar de compartir y volverla a compartir, sí, Ajá. efectivamente. Y en ese momento selecciona las dos casillas. Ajá, ok. A ver. Y entonces, antes de compartir la pantalla, debo que seleccionar. Otra vez, perdón. De el comando compartir pantalla, ¿verdad? Y Ujú. antes de aceptar, abajo debe seleccionar esas dos opciones que le ponen. Una dice compartir audio. A ver, yo tengo posibilidades. Seguridad, participantes, chat, compartir pantalla. Bueno, de clic en compartir pantalla. Y ahora abajo aparecen las dos opciones de también Ah, una de ellas sí, dice sí, sí, compartir sí. audio. Sí, ya. Para a implantação do canal de águas, ligando a região do Chechel. ¿Se escucha? Sí. Sí, ya se escuchó. Sí, ahora sí. Perfecto. Ao Rio das Almas. Tempo de duração da viagem, 30 dias. Porra, 30 dias. Estou na BR-432, quilômetro 45, altitude 450 metros. O clima da região é árido, o terreno terciário, argilas de calcário, composta por arenitos, siltitos e conglomerados ferruginosos de forte coloração vermelho arroxeado de idade cambriana. A região se chama Varzinha. Apesar disso, eu não vejo nenhuma várzea. São 12 horas da manhã. Aproveito o trabalho de mapeamento para fazer contato com os poucos habitantes, que vai ser necessário para a desapropriação das terras, que vão servir para a travessia do canal. Seu Nino e Dona Perpétua vão ser os primeiros a serem desapropriados. Eles estão casados há mais de 50 anos. Nunca tiveram outra casa. Nunca tiveram uma briga. Nunca dormiram uma noite longe um do outro. Seu Nino saiu para desligar o rádio e eu pedi para ele voltar. Não quis filmá-los separados. Muy bien, ahora espero que se entendió mejor. Entonces, la voz, la fuente del discurso, el geólogo Z, como dijimos, primero nos da información acerca de las características del terreno que va a ser inundado para construir un gran canal. Al principio este discurso es completamente técnico, ¿no?
No dudamos de su profesionalismo ni de que lo que nos dice es exactamente lo que está midiendo, observando, etc. Pero después decide visitar la casa de la familia que va a ser una de las primeras en ser inundadas. Y ahí ya entra otra forma de narrar, ¿no? Empieza a narrarlo como con una preocupación profundamente humana. Estas personas perderán su casa. Están casados desde hace 50 años, nunca durmieron separados, nunca se pelearon, no pasa nada. Y además empieza a dirigir los personajes, ¿no? Lo que normalmente, cuando, por supuesto que ocurre mucho, la mayoría de las veces en los documentales, pero eso no se muestra. Eso siempre se oculta. Aquí no se oculta, ¿no? Sino que en cuanto el señor Nino se aleja para apagar el radio, o la radio, lo que nos dice el geólogo, yo pido que regrese porque no quiero filmarlos por separado, precisamente para dar cuenta de esta unión entre los dos personajes y introducir un tono pues mucho más humano de preocupación por lo que va a pasar con esta familia en cuanto su casa y el terreno en que está construida quede inundada por el canal que va a llevar el agua a una región muy seca. Aquí tenemos otro ejemplo de la misma película. Siempre y cuando cae. Galega, bom dia. Bom dia, meu amor. Hoje é dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Em Fortaleza, ninguém trabalha na repartição e eu aqui nesse torrão seco, dando dor danado. Faltam 27 dias e 12 horas para acabar a viagem. Parece uma eternidade. Do dia que eu saí de Fortaleza até aqui, quase não vi ninguém na estrada. Fico com o rádio ligado, pensando em você a viagem toda e só. Chega, me canso de tanto pensar em ti. Este fragmento que acabamos de ver ya es completamente subjetivo, ¿no? El discurso es completamente subjetivo. Él se refiere cuando dice, no se ve todo el subtítulo, no entiendo por qué, pero más o menos lo que se está dirigiendo precisamente le dice galega a su esposa o su pareja, con la que vivió durante muchos años, y está diciéndole cómo le cansa el viaje, cómo se la pasa escuchando la radio mientras está pensando en ella, y al final dice, estoy cansado en pensar todo el tiempo en ti. Y aquí otro fragmento que vamos ahorita a comentar. Saudade da porra. Hora de dormir. Tenho que me curvar todo para me ver no espelho. O dono do hotel e quase todo mundo aqui é mais baixo que eu. Se aqui tivesse correio, mandava um telegrama para você com estas palavras. Viajo porque preciso, vírgula, volto porque te amo. Ponto. Este comentario, que puede entenderse también en forma literal, es decir, este comentario cuando él dice, tengo que agacharme para verme en el espejo porque aquí tanto el dueño del hotel como toda la demás gente es más baja que yo, pues este comentario puede entenderse también en forma literal, expresa en realidad la extrañeza del viajero
al desplazarse en el espacio ante un mundo otro en el que él no encaja. Con frecuencia se emplea el concepto de desterritorialización para referirse a las situaciones que enfrentan las personas que se encuentran lejos de su lugar de residencia. No solo se trata de extrañeza, sino también de desculturalización, como señala Medeiros. Lo anterior consiste en que se van perdiendo los puntos de referencia habituales y hay que confrontarse con lugares extraños y con vidas ajenas. Bueno, ahora tienen que escuchar lo que ocurre atrás de mi ventana, ni modo, no lo puedo parar. La voz del geólogo es una voz con funciones descriptivas, pero también de cuestionamientos de orden social e íntimo. Los cuestionamientos de orden social van a venir más adelante en la película, ya no les voy a pasar el ejemplo, pero bueno, a medida que él viaja por el nordeste, se encuentra con, pues, ejemplos de explotación laboral, de pobreza extrema, en fin. Es una anunciación de carácter inestable que carece de autoridad y seguridad. Da apertura hacia su interioridad, el mundo afectivo, pero al mismo tiempo describe y comenta lo que pasa en el mundo exterior. Tiene un tamiz nostálgico y afectivo que lucha contra el progresivo desencanto y conciencia de que no hay retorno hacia el amor perdido. Narra los progresos del viaje y también momentos en que abandona el plan original y se retrasa en el trabajo porque necesita reconstruirse, entrar en contacto con otras personas, dormir o tener sexo con muchachas que encuentra en el camino. La incorporación de la primera persona autoral produce una perturbación en el pacto comunicativo entre la obra y el espectador, dado que la aserción sobre el mundo histórico que el espectador espera entra en una zona de relativismo, dado el énfasis en la subjetividad. Aquí estoy citando a Piedras. Bueno, hasta aquí hemos hablado de del cuestionamiento de que la fuente del discurso es completamente objetiva. Y en la que el espectador puede confiar, porque vemos que la preocupación por realizar el trabajo muchas veces se ve perturbada por el extrañamiento, por la nostalgia, por la tristeza de haber perdido un amor. En la otra película, La Tempestad, de Tatiana Hueso, vamos a tener otra situación, precisamente la disociación entre las imágenes y la voz que está narrando. De tal manera que la película obliga al espectador a abandonar las formas de percepción al que ha sido acostumbrado, para seguir una narrativa en que el relato verbal y el visual se disocian en una parte de la película, la que relata las experiencias de Miriam Carvajal. La otra parte del filme a la que se refiere a Adela, una mujer que trabaja como payaso en un circo y cuya hija fue desaparecida por la Policía Federal, es narrada de manera más tradicional. Ambas historias se relacionan a partir de una temática común, el horror que se ha instalado en la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de México. Parecería que la globalización de la economía ha sido acompañada de nuevas formas de guerra, informales y no convencionales. Cito a Rita Segato. Participan en ella el crimen organizado, los paramilitares, las fuerzas de seguridad oficiales, las fuerzas de seguridad privadas, las mafias, las bandas y los mercenarios corporativos. Se trata de guerra que no tiene principio ni fin y que no busca la paz. Sigo citando a Segato. El cuerpo de la mujer es uno de los objetivos de esta guerra. El relato verbal está a cargo de Miriam Carvajal, una mujer que fue arrestada por delitos que no ha cometido. Ella trabajaba en la aduana de Cancún y un día llegó la Policía Federal
arrestó a todos los que trabajaban en esta aduana, los detuvieron y un mes después los mandaron a Matamoros. La cárcel en Matamoros estaba en manos de los Zetas, era una cárcel privada y dominada completamente por un grupo criminal. Ella narra la experiencia en primera persona, lo que acerca esta parte del filme a lo que Piedras llama autobiografía cinematográfica. En este tipo de documentales, la primera persona, cito, se encarna como una identidad en crisis y o en proceso de introspección y cuestionamiento. Otra vez es Piedras, el autor de esta cita. Pero la voz de Miriam, a diferencia de la de Z, de la película anterior, no está en off, sino que se trata de una voz acusmática, según la definición de Michel Chion. Al geólogo no podíamos verlo, pero él enfocaba la cámara y hacía comentarios a lo que aparecía en la pantalla. No es así en La Tempestad. La voz acusmática no está afuera, no está en off, porque Miriam no acompaña el rodaje de las imágenes. Ahora vamos a ver cómo se resuelve eso en Tempestad de Tatiana Hueso. Si quieren, después de mirar este fragmento, lo comentamos con ustedes. Siempre me cuesta trabajo encontrarla. No. Perdón, no sé qué sucede. En la rejilla estaba parada ahí y llegó un hombre que me dijo: ¿usted es Miriam Carvajal Yescas? Sí. Le voy a leer esto. Bajo el artículo no sé cuál y no sé cuál, siendo el día 31 de agosto del 2010, por falta de elementos, Miriam Carvajal queda en absoluta libertad. No lo podía creer así, como de primer momento. No hay palabras para decir la emoción que se siente cuando te dicen que estás libre. Agarré unas tenis, un pantalón, una playera y la foto de mi hijo, que era lo primero que veía cuando despertaba. Sabíamos que había un toque de queda en Matamoros durante la noche. La ciudad estaba como en guerra y había enfrentamientos todos los días entre los Zetas y el cártel del Golfo y la policía y bueno. El abogado que me recogió tenía miedo de que nos levantaran en el camino. Hacía 5 días que acaban de encontrar a 72 migrantes en una fosa en San Fernando.
No tenía dinero, estaba muy lejos de mi casa, en el norte de México. Tenía que recorrer todo el país para llegar a mi casa en Tulum. Más de 2,000 kilómetros. Recuerdo que llegué a la estación de autobuses y entré al baño. Era la primera vez que me veía al espejo en muchísimo tiempo. Y no me reconocí. No reconocí a la mujer que estaba enfrente de mí. Su atención, señores pasajeros. Transpaís Único anuncia la salida de las 8 de la mañana con destino a Tampico, pasando por Sotolamarina, Aldama, Estación Manuel y su destino Tampico. Pasajeros con boletos marcados para esta hora de salida, sírvase pasar a la sala de migración para revisión de documentos y equipaje. No podía mirar a los ojos a la gente porque sentía que todo el mundo sabía que yo había estado en la cárcel y como que traía un letrero de esta estuvo presa o es una presa. Bueno, ¿alguien quisiera comentar a qué nos obliga? Ay, es que yo ahora no puedo verlos. ¿A qué nos obliga como espectadores enfrentar ese tipo de experiencia en que la imagen no coincide con lo narrado? O tal vez podemos hacer algunas asociaciones entre algunas imágenes y lo que está comentando Miriam. ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? Bueno, en realidad, si me permites, Alexandra, Claro. yo observo que en ambos documentales hay como una necesidad del viaje como búsqueda, ¿no? O sea, si lo vemos desde la perspectiva mítica, están indagando justo quiénes son y ahora sí que todo el fluir psíquico que se manifiesta en un monólogo y que, por supuesto, es una especie como de referencia que va de lo externo a lo interno y de lo interno a lo externo, ¿no? Es decir, hay, digamos, digamos, esta tensión entre lo práctico y lo íntimo, ¿no? A mí me pareció en esta escena, en esta última que mostraste, cómo de pronto la voz solo reflejaba imágenes estáticas y hay un trabajo de edición ahí muy interesante porque de pronto es la ventana, de pronto es el árbol, de pronto es el zapato o los zapatos, ¿no? Entonces como que todo esto está desasociado, como bien dices, con el discurso que se está dando, pero también hace como una especie de metáfora visual, en donde son dos elementos que no corresponden entre imagen y palabra y de pronto te está haciendo sentir otras cosas, ¿no? Sí, no sé. sí. Ajá. ¿Qué opinan? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más?
Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que sí, justamente hay una función de la palabra que en cierta manera obliga a la psique a buscar una significación en la imagen. Es como una labor de anclaje. Es más o menos haciendo referencia a Donald Barthes, ¿no? Pero él se refería más bien a un texto ya escrito en una imagen, pero haciendo una analogía a esta forma de ver la imagen. Yo creo que en cierta manera nosotros estamos obligados a seguir este flujo y también a ligar estas imágenes al texto que se va enunciando. Por ejemplo, cuando mencionaban esto de, bueno, yo vivo en Bolivia, ¿no? Es un poco más alejado vivir esa situación de violencia, por ejemplo, pero cuando relataban esta situación de violencia en la ciudad, en la que había enfrentamientos entre dos bandas rivales y la policía, uno de cierta manera buscaba relacionar las imágenes que tenía al frente con este relato. Y lo otro era un tanto ver en el primer documental, que sí pude verlo completo, no, es cómo se va cambiando el modo de enunciación a partir justamente de lo que mencionaba en esta premisa inicial de buscar las situaciones de vida y los cambios posibles a partir de la instauración de la construcción de un canal de irrigación. Pero cómo esto va cambiando y al final se vuelve más pareciera una situación de vivencia propia. No quisiera ampliarme mucho más y no divagar tampoco. Gracias por esto. Sí, correcto, muy bien, muy interesante la participación. Yo estoy muy torpe en esas cuestiones. Veo que 3 personas están levantando la mano, pero no puedo ver quién es. Silvia, ¿tú podrías darles la palabra? Sí, claro que sí. María de la Paz es la que está hasta arriba. Okay. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, a mí nada más el comentario sería en esta metáfora o en esta parte en donde ella dice que no se reconoce. De pronto, cuando enfocan a esta chica que está recargada en la pared y que resulta que en algún momento dice uno, ah, es ella la que está hablando y ya se va a presentar, y de repente resulta que no, y entonces es común buscar en todos estos rostros que muchos de ellos no tienen expresión, más bien son como una expresión reacia, ¿no? O sea, o indiferente, porque no traen una expresión, sería como la palabra como reacia. Encontrar en cada uno de estos rostros, pues a lo mejor parte de esta historia que ella nos está contando. No sé, bueno, fue así como que el tratar de encontrar de repente, en algún momento yo pensé que se iba a presentar como la protagonista, ¿no? Y no, era como escuchar su voz y su testimonio a partir de todo este tejido de imágenes que nos presenta. Bueno, eso es. Gracias. Sí, muchas gracias, María de la Paz. Moy, ahora sí lo veo. Sí, María Aguilar es primero que Moy. Ah, de acuerdo. Sí, Sí, María. María. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Doctora, pues muy interesante lo que hemos estado observando. A mí me gustaron mucho pues esta curaduría de documentales, pero bueno, nada más quería comentar de momento que me parece que en el documental específico de Tatiana Hueso, pues apela a nuestros significantes, ¿no? Que es algo que me parece muy diestro de parte de ella, el que busquemos, o sea, que sea el espectador el que trate, que haga un esfuerzo por buscar estos significantes. Algo que comentaba Tocaya, ¿no? María del Pilar, es que justo, ¿no? Empiezas a ver imágenes de mujeres y tú quieres, pues, ligarla, ¿no? Decir, ah, claro, esta es la voz de ella, ah, no, es ella, ah, no, entonces es como es, ¿no? Entonces delgada, es alta, es baja, ¿cuál es su rostro, no? Y eso me parece que hace que uno empiece a meterse más
en el documental, incluso que hasta empieces a pensar, ¿no? Te empieces a pensarte como ella, ¿no? Y esto me hizo pensar también esto sí tiene que ver con los dos documentales, pues en la teoría del espejo, ¿no? De Lacan, cómo a través de los otros, pues nos reconstruimos, ¿no? Y entonces estamos también, nos hace un poco entrarnos a este ejercicio de reconstrucción de cómo estamos nosotros también en algún momento vivimos, ¿no? Estas introspecciones, ¿no? En algunos momentos de nuestra vida. Entonces eso me pareció pues muy interesante y fabuloso, ¿no? Como decir, claro, pues podemos todos reflexionar a partir de estos ejercicios, estas proyecciones visuales, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, de alguna manera la estamos escuchando y al mismo tiempo nos podemos imaginar lo que ella vio, lo que ella vivió, ¿no? Viviendo en esas condiciones. Al principio vemos como una ciudad en guerra, efectivamente, ella de alguna manera dice, aquí a diario había enfrentamientos entre los Zetas, entre el cártel del Golfo, la policía, en fin, y vemos los edificios destruidos con grandes agujeros, en fin, ¿no? No, y también eso hace, perdón. Sí, no, adelante. También eso hace que, bueno, para cada individuo, cada espectador que está viendo estos documentales, pues sea un ejercicio personal, o sea, cada quien tiene su película, porque estás, ¿no? Yendo al imaginario y decir, claro, tal vez cuando yo estuve en otra parte de México o en otra parte de Latinoamérica, porque tenemos referentes similares, dices, sí, claro, entonces empiezas a enlazar como con mismos imágenes algo de tu propia experiencia de vida, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias. Ahora sí creo que Moy le toca. Sí, exacto. Sí, adelante. Sí, gracias. Pues trataré de ser breve. Por seleccionar ese material, en especial Tempestad, me gusta mucho el ritmo, pues es necesario, me parece, y eso lo comento porque tiene que ver con mi comentario. Pues a partir de cómo se presenta esta construcción, me parece que desbordan las imágenes. Se mencionó en la exposición la palabra terror, ¿no? Entonces estas imágenes las tenemos en la cabeza, las tenemos en la mente, las traemos porque nos referencia con nuestro país, con familiares, con amistades, nos desborda, ¿no? Entonces de ahí la propuesta que Tempestad tiene de que sobran imágenes y ahí hay que irlas colocando de tantas que tenemos, ¿no? Y por lo cual se pueden presentar estas otras imágenes y por supuesto todo este mundo de sonido y todas estas imágenes te lleva también todo ese sonido, ¿no? Entonces pues por ahí va mi comentario en el desbordar las imágenes de significación y que por ahí la salida de Tatiana es genial. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy de acuerdo. Ahora, Guillermo, me parece. Sí, muy breve. Muchas gracias por la exposición. Un comentario muy breve. Es que realmente, desde la perspectiva del espectador, me parece que Tatiana trabaja, utiliza la cámara de una manera pues, magistral, porque nos pone o nos coloca en el lugar de la persona que está narrando. Es decir, esta imagen inicial que cuando se enfoca hacia la ventana y la joven narra bueno, cómo se sentía ella o cómo miraba en la prisión, a mí personalmente me hacía sentir como que si yo estaba en la prisión, o facilita imaginarla a ella en la prisión. Incluso, inicialmente, cuando comencé a ver el documental, pensaba que estaba filmando la prisión donde estuvo detenida esta joven. ¿Ves? Y lo mismo ocurre cuando va en el autobús que va viajando. Es como que si nosotros vamos a la par de la protagonista, ¿verdad? Viendo a través de la ventana lo que ella está viendo. Y eso se me hace muy, pues sí, fascinante de este documental. Sí, muchas gracias, claro. O sea, estamos viendo de alguna manera, por un lado, el terror a través
a través de estas imágenes aparentemente fijas de los distintos edificios destruidos o semidestruidos. Y por el otro lado, entendemos que ella, cuando vemos el tren, después el autobús, que esto es lo que ella vio, sintió, en fin, ¿no? Las imágenes nos transmiten de alguna manera los sentimientos, nos acercan a los sentimientos de la chica. Por el otro lado, creo que nadie lo dijo, pero es también importante escuchar a Miriam y ver cómo los silencios son tan importantes como las palabras que ella dice, ¿no? Cómo nos transmiten esa angustia. De pronto la llaman a la rejilla, ella piensa que la van a meter a un calabozo de castigo. En otras partes de su narración, ella cuenta cómo es esa experiencia, es terrible. Te encierran durante un mes en un calabozo sin ventanas y nada más te pasan de vez en cuando la comida, no puedes salir para nada, no ves nada durante un mes, te pierdes en el tiempo, en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, la narración de alguna manera se complementa con las imágenes, pero efectivamente tenemos que activar una forma de percibir diferente a la que tenemos frente a las películas a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Las comunes y corrientes. Muy bien, ¿alguien más? Está María de nuevo, adelante. Ay, perdón, es que se me había pasado justo este comentario que, bueno, también me hizo recordarlo muy, y un poco lo que comentaba la doctora Silvia, es que justo el montaje es muy creativo porque de pronto como creador me quiero suponer que es cómo voy a solucionar, poner en imagen lo que no tengo en video, ¿no? Entonces, esta resolución me parece muy creativa porque incluso cuando inicia la secuencia, todos vemos puros oscuros y nada más escuchamos sonidos y pues cada quien está, reitero, imaginando, dándole sentido a esto que escuchamos pero no vemos, ¿no? Y justo nos hace pensar, nos hace transportarnos a la vivencia propia del personaje. Entonces, el montaje a mí me pareció sumamente creativo en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, Silvia? Creo que ya no, es todo. Digo, independientemente, digo, y que me atrevo a decirlo, es cierto que te cambia tu forma de percepción, pero también en lo que estamos acostumbrados a un ritmo un poco más rápido, ¿no? Es decir, aquí se expande de una manera el tiempo en función de este recorrido constante en donde está ella pues contando su experiencia y lo único que vemos es a ella viendo hacia la ventana, pues ahora sí que paisajes definidos. Entonces como que de pronto esta pues amplificación del tiempo de pronto te puede desesperar justo porque no hay esa acción, porque se enfoca específicamente en la experiencia narrada, ¿no? Sí. Sí, correcto, sí. No sé a quién, o sea, qué les pareció a los demás en este sentido de que sí hay, digamos, como una digamos, expansión del tiempo muy evidente, ¿no? Sí, que yo creo que también amplía esa experiencia de la angustia. O sea, una experiencia de ese tipo no la puedes narrar como si fuera, no sé, como si fuera una aventura, como fui de vacaciones y me pasó esto, ¿no? Ella está hablando desde el dolor, ¿no? Está hablando desde su angustia, inseguridad, también desde el dolor de haber sido detenida injustamente, de no entender por qué, cómo ocurrió esto. En algún momento le dicen, ustedes son los pagadores, ¿no? Nosotros tuvimos que dar una noticia nacional de que hemos detenido a una banda peligrosa, y como realmente no podemos detener a esta banda peligrosa porque tenemos tratos con ellos, entonces les detuvimos a ustedes y dijimos en todos los medios que detuvimos realmente a los delincuentes.
Por el otro lado, no puedo pasarles toda la película, pero por el otro lado, como es una cárcel gobernada por la mafia, a ellos se les pide, se les obliga a dar los teléfonos de los familiares, y los familiares deben depositar solamente para permitirles vivir $5,000 cada uno. Se ve que Miriam pues no es una persona que pueda, o su familia que pueda fácilmente disponer de esta cantidad de dinero, y después cada semana tienen que depositar $500 hasta que los presos empiezan a colaborar con los mafiosos que tienen en su poder la cárcel. Entonces yo creo que precisamente en esta voz que habla despacio, pues nos transmite toda esta vivencia tan dolorosa, tan difícil, ¿no? que ella tuvo. Yo veo otras dos manos. Sí, María de la Paz y Lilian. María, adelante. Gracias, doctora Silvia. Sí, aquí de hecho, bueno, de las dos historias que se cuentan, justo eso, ¿no? También este contraste, porque en la primera historia tenemos como estas imágenes, la voz, justo la banda sonora en los ruidos, ¿no? También, como decía la doctora Jablowska, en los silencios, pero en la segunda parte de la otra historia, bueno, o esta otra historia que también se cuenta a la par, ahí sí vemos, por ejemplo, esos primeros planos, ese dolor y esa angustia en estos primeros planos, lo que en la primera narración, bueno, en la narración de la que fue encarcelada, se construye de diferente manera, ¿no? Entonces es como este contraste a la que sí vemos, a la que sí identificamos, a la que sí vemos la imagen de la hija, a diferencia de esta otra construcción de la que puede ser todas esas mujeres que pudimos ver a lo largo del documental que se va mostrando. Gracias. Sí, gracias. Lilian, adelante. A ver, invitamos a Liliana a que hable. Me parece que tienes la mano levantada. Sí, tenía cerrado el micrófono. Ah, de acuerdo. Bueno, yo vi la película completa y ayer le hablé a la editora, que es amiga, es la que editó una película mía, y me dijo que fue un sufrimiento editar esta película. Y yo creo que ese sufrimiento está en todo, en lo que nos narran, en lo que vemos y en el tremendo significado de lo que cuentan. Pero lo que más, ahorita que me haces pensar en esto, Alessandra, es, en realidad, yo siempre he pensado que cuando vemos una película acerca de una novela, la película siempre mata ese fenómeno que se da cuando uno lee una novela y uno imagina lo que pasa en la novela, porque la imaginación de nosotros es mucho más rica que cualquier materialización de la imaginación de un director muy talentoso y lo que quieran, pero no es igual. Y sentí que esta película tenía el efecto de lo que pasa cuando uno lee y uno crea en su imaginación esa realidad que nos están contando, y que la imagen justamente de lo que nos está subrayando el hecho de que ella está haciendo un recorrido sobre su pasado, sobre lo que acaba de vivir. Y el paisaje nada más es como para el contexto. De hecho, a veces me molestó, me enojaba, ¿no? Así de que era solo el paisaje, y que yo sí tuve necesidad de que me la hubieran enseñado a ella por lo menos un momento. Y si aparece un momento, ¿te acuerdas? No, ¿dónde? ¿No? No. Bueno, en la película ella dice que ella perdió una pierna, Sí, que solo tenía una pierna. Y hay un momento en que vemos desde lejos un cenote y está nadando en ese cenote una persona sin una pierna. Es todo lo que vemos de ella. Ay, mira, no la vi, no lo vi, digo, no lo asocié, pero es muy posible.
pero había algo en la película que me enojaba, pero yo siento que tiene que ver con conocer esa realidad, que yo no querría. Yo conozco a Tatiana hace años, supe cuando hizo la película, ella me dijo que era lo que iba a hacer, conozco a Lucrecia hace más de 10 años y no había querido ver esta película, porque sabía que es una realidad que yo no quisiera enterarme. O sea, no quisiera tenerla aquí en mi archivo de lo que narra, porque es de una oscuridad y de un extremo de oscuridad que creo que es la única manera de narrarlo, poniendo esta imagen de aire, de cielo, de árboles, de tierra, de viaje. Es lo único que nos permite tolerarlo. Yo tuve esa sensación, ¿no? De que la imagen era un complemento increíble cuando ella quiso hacer una película de esta narrativa, porque de otra manera no sé cómo la aguantaríamos, porque es una narrativa durísima. Y lo que no me checó fue la historia de la otra mujer a la que le desaparecieron a la hija, y siempre tuve como la esperanza de que ella fuera la hija que había desaparecido, que hubiera un momento en el que las dos historias de veras se juntaran. Y lo que más me impresionó en el caso de Miriam, de la que salió de la cárcel, es que nos deja en suspenso, ¿no? Porque lo único que dice es, no puedo permitir que esta realidad dañe a mi hijo, le haga daño a mi hijo, pero no te dice qué va a hacer para ello. Y en cambio, a la que le quitaron a la hija, a la que le desaparecieron a la hija, dice, yo siempre voy a estar aquí esperando. Y para mí fue tremendo, porque yo creo en la reencarnación y pienso, el día que esas dos almas se vuelvan a encontrar, la emoción que ahorita podría yo llorar, ¿no? De pensar en ese encuentro, va a ser algo tremendo, tremendo. Y además el horror de pensar que el novio fue el que la entregó, ¿no? Que es esta realidad que te digo, yo no la quisiera contactar. La de viajo porque necesito y regreso porque te amo, me pareció poética. En cambio, esta no me podía conectar así como con la poesía, que sí tiene, pero yo no me pude conectar porque es tan oscura la historia. Y Tatiana tiene esa vertiente, le gusta ese tipo de historias. Y yo entiendo, ¿no? Porque pues, el cine tiene que denunciar el horror, pero pues, y yo lo que le dije, a mí Tatiana siempre se me ha hecho una mujer fuertísima, pero con una coraza. O sea, no hay manera de tocarle el corazón. Y le explicaba yo a Lucrecia anoche que ya entendí por qué Tatiana no deja que le toquen el corazón, porque si no te pones una coraza para oír estas historias, te destruyes. Entonces eso era lo que yo sentí, que la suma de la imagen y la voz, sí es algo verdaderamente, es un hallazgo, o sea, es algo que nos aporta como espectadores y como cineastas, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente aparte, que es la única forma de poder juntar esa historia. Gracias. Sí, muchas gracias, Lilian. Oigan, muchas gracias por todas las participaciones, pero la presentación no terminó. Quisiera continuar si no hay otra participación, ¿de acuerdo? Solamente hay una más. Bueno, sí. Está apuntada en el chat, que es de Carlos González García, que dice, justo este extracto de La Tempestad lo proyecto en clase. La selección de imágenes que acompañan la narración dentro de prisión y después en la calle se ajusta como tercer sentido. La estación de autobús como cárcel, los encuadres dentro de encuadres, ventanas del país, edificio derrumbado, etcétera. El montaje con alto impacto poético y que comenta lo que nos dice y cómo estamos dentro de una cárcel en la calle. Esa es así como la sensación que él dice que está interesante. Es todo. Sí, muchas gracias. Sí, muy buena también aportación, muy interesante escucharla. Muy bien, entonces continúo. Si me permiten.
Bueno, pues eso fue lo que yo había pensado, escrito en 2019, pero después pensé que había algunas cosas que no había tomado en cuenta al preguntarme justamente si el cine podía contribuir de alguna manera a descolonizar nuestra forma de ver y de escuchar. Y aquí estoy citando a Boaventura de Sousa Santos, quien dijo, esa no es una cita exacta, pero al rato la segunda sí, que los pueblos que habitan el territorio de América Latina fueron invisibilizados por la empresa colonial. Sus lenguas, sus saberes, sus modos de vida, sus experiencias, su relación con el entorno, fueron decretados como irrelevantes, incomprensibles y falsos. No se trataba solo de una exclusión radical en términos políticos, legales y culturales, sino sobre todo una exclusión epistemológica. Y eso sí es una cita exacta. Se ha realizado un epistemicidio masivo en los últimos 5 siglos, por el que una inmensa riqueza de experiencias cognitivas han sido perdidas. Para recuperar algunas de estas experiencias, la ecología de saberes recurre a una traducción intercultural. Imbuidas en diferentes culturas occidentales y no occidentales, esas experiencias usan no solo diferentes lenguas, sino también diferentes categorías, universos simbólicos y aspiraciones para una vida mejor. Fin de la cita. La ecología de saberes es, de acuerdo con Santos, una ecología desestabilizadora que se compromete con una crítica radical de las políticas de lo posible sin el rendimiento a una política imposible. Se trata, en resumen, de identificar saberes y las posibles relaciones entre ellos para identificar la perspectiva de los oprimidos en las intervenciones en el mundo real. Y a su vez, Jacques Rancière contribuyó también al pensamiento de Sousa Santos y dijo: resistir y reconfigurar esta situación colonial requiere de acciones en que participe el arte, definido por Rancière como una forma de ocupar un lugar en el que se redistribuyen las relaciones entre cuerpos, las imágenes y los tiempos. Para el autor francés, la política consiste en reconfigurar la distribución de lo sensible, en introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados de la palabra a aquellos que no podían hacerlo. Y sigo con Rancière. En este sentido, poner en escena a personajes considerados como subalternos, marginados de una manera desestereotipada, y darles voz para que narren sus experiencias y se autorrepresenten, es una manera de luchar contra las imágenes y relatos que se nos han presentado sobre ellos hasta ahora. Es una manera de visibilizar lo que hasta hace poco se consideraba marginal y degradado. Quiero dar algunos ejemplos de películas de no ficción que dan voz a las mujeres que consideramos como marginadas. Una de ellas es La Plaza de la Soledad, al rato vamos a ver un fragmento, de Maya Godet. Trata de las prostitutas viejas, la mayoría de ellas realmente muy viejas, otras, digamos, de una edad mediana, y como Maya Godet, además de hacer esta película, antes las fotografió, hizo todo un libro de fotografías con esas mujeres, se nota mucha confianza entre la directora y las mujeres que se desempeñan ante la cámara, de tal manera que es difícil pensar que ella influyó tanto en lo que ellas dicen como en cómo se portan, en sus gestos, en sus posturas, en fin. Otra película que en esta ocasión no nos da tiempo ya de revisar, además es larga, es muy interesante, Bajo Juárez, La ciudad devorando a sus hijas, de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, que es una película documental en el sentido tradicional,
pero en que se introducen algunos elementos que permiten pues reforzar también la crudeza de esta situación y que son ficticios, es decir, ella, por ejemplo, hace coincidir, pues podríamos decir simbólicamente, a una mujer que realmente fue asesinada con otra mujer que acaba de llegar a Juárez, a la ciudad Juárez, y después de la muerte de la chica que fue asesinada. Y sin embargo las hace coincidir de tal manera que nos transmite como una visión, bueno, esta chica que acaba de llegar probablemente correrá la misma suerte. Y finalmente una película que se llama Deshilando Condenas, Bordando Libertades, de Tonatiuh Díaz González, quien habla de las mujeres presas, de las mujeres que están presas otra vez por algo que no necesariamente cometieron, o sea, por un delito que no necesariamente cometieron. Son mujeres que fueron detenidas cuando transportaban un poco de droga, muchas veces entregada por algún familiar, por algún amigo, incluso por los hijos, por la tía, por quién sabe. A veces sabían que transportaban droga por lo que se ve en la película, pero muchas veces no. Y entonces están sometidas a unas condenas absurdas de 12 años, de 15 años, ¿no? Por transportar medio kilo de droga, mientras los verdaderos narcotraficantes, como ellas dicen, están afuera. Y entonces ellas están contando a lo largo de la película su experiencia de estar en la cárcel, todo lo que viven, son abandonadas la mayoría de las veces por las familias, sufren de muchas enfermedades, todas obviamente están muy deprimidas, en fin, y cuentan todo lo que les está ocurriendo. No tenemos muchas películas donde las protagonistas sean precisamente las mujeres presas. Básicamente si son invisibles para sus familias, imagínense para los demás. Y bueno, aquí un fragmento de Plaza de la Soledad, de Maya Godet. Y yo quisiera que aquí precisamente nos fijemos cómo Maya Godet logra quitar el estereotipo de la prostituta, el que tenemos normalmente, ¿no? Vamos a empezarnos a tratar y si llegamos a comprendernos, nos juntamos, ¿por qué no? No importa la edad. Dije, wow. ¿Y como de qué edad? Pues yo digo que debe tener como unos 45 años, pues se veía chavo. ¿Y cómo estuvo en el cuarto? Muy cariñoso, muy así, pero como no me gusta que me besuquen, yo le dije, no, mamá, no me beses mi boca, porque no me gusta que me besen la boca. Me salen roñas. Le digo, me salen roñas, dice, ¿roñas? Y yo, bueno, me salen granos. Dice, ay, fíjese, hasta fina es, porque es usted delicada. De esas mujeres me gustan, no que hay mujeres que se dejan hacer todo. Dice, y usted es algo especial, por eso a lo mejor me gusta. Y quedó de que me iba a hablar por teléfono. Bueno, estas son unas tijeras porque yo costureo. Este es mi huicho. Son mis llaves de mi casa. Y ya es todo lo que traigo. Las traigo envueltas con un trapito para que no me vaya a caer cáncer, porque es demasiado cargar llaves sin trapo, sin envolverlas. Cae cáncer. Entonces yo las envuelvo. El cliente quiere motivación, hay que motivarlo. Y el cliente no le duele pagar, lo que le pidas te lo da. Pero sí, si ves que está muy frío, muy inquieto, que no quiere, no, mira mi amor, si haces esto así, acá, entonces mira, me voy a hacer un striptease bonito y vas a ver pues, ta, 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 tararara, tairara, irarara, lararara. Comienzo, mira mi amor,
qué sabroso lo tengo. Míramelo bien, amor, amor, amor. Mira que acá tengo lo que tengo, un pecho para darte y te motivo para que estés conmigo, semi desnuda. Y así te la vas llevando leve y tanteadito y verás que así, pues sí cae el billete. Y ya ponemos a trabajar. Exactamente. A ver si hay un poco de talón. Porque no ha querido pegar nada. Con este frío ya me estoy volviendo paleta y yo no tengo palo para que me agarren del palo. Agárrate que sea de las hojas. Aunque sea de las hojas, pero se revientan. Ay, qué cosas El pasan. dicho, ¿qué? Ya me estoy volviendo paleta, necesito una lambida. O necesitas vaho de un borreguito. El vaho de un borreguito. Sí, a ver si hombre. pasa por ahí un Sí, pichón. porque hace mucho Por ahí frío. pasa un pichoncito. Ay, mira, ahorita me iba a acostar hasta con ese viejito así, mugroso. Pásele caminando, usted pase. Pásale, Sí, pásale. ándele, pásele. Ay, Pásele, qué calor. ándele. Creo que los vamos a bañar para que no lo llevemos. Te voy a pagar. No te voy a cobrar, te voy a pagar. Te voy a pagar. Ya llegó un cliente. A ver si se anima. Ay, a ver, Cántale bonito. ahorita le voy a decir que le hago con la lengua y el dedito. Sí. Te veas con la lengua y el dedito. Vamos. ¿Tienes frío? Un chingo. Ahorita ya me vas a quitar el frío. Pásale, que ya está el remate. Lupe. Lupe. ¿No sabes dónde fue? En la tienda de enfrente. Ay, acá viene. Sí, acá viene. Ya vámonos. No, la estoy esperando. Pues sí, se me hizo tarde. ¿Aquí me van a llevar? Sí, vámonos. Sí, vamos para que te vean. Se escucha parejito, continuo. Muy bien. ¿Qué querían, niño o niña? Pues, ay, por mí, será que tengo preferencia por las niñas. A mí me hubiera gustado que fuera niña, pero lo que sí es bueno. Se te hizo. Es un niño. Ay, qué bueno. Mira, aquí está. Su columna normal, íntegra, parejita. Ay, qué bonito. También tengo un niño. ¿Ah, sí? Sí, y siempre me dijo mi hijo, mamá, yo quiero un hermanito. Pues ya se le hizo. Te lo cumpliste. ¿Y qué piensas hacer, Lupe? ¿Sí lo vas a criar? ¿Y no vas a hacer lo que con el otro? ¿Y ya no lo piensas recuperar? Digo que ya tiene su departamento, o sea, ya tiene... Es que ya ves que es bien peligroso en la calle. Como los han hasta violado, maltratado. Luego ya ves que se los roban para venderlos. Sí, pero no. Sacas ¿cómo es que yo voy a hacer eso? No, jamás. Debes de tomar tus precauciones, ¿no?
ver si está mi papá. Ahí está, míralo. Mira. Ya, ¿qué crees, Mario? ¿Dónde la llevaron? Va a ser un hombre, Mario. Ay, qué bueno. Ya tengo como 50 nietos. Pues con este va a ser el número Tengo 51. nietos que tienen hijos. Fíjate. ¿Qué Pues soy? mira nomás este. Va a ser niño. Sí, Ah, te lo niño. dije. Y de morder las rajas, mira. Ay, mija, se me olvidó decirte chichilla. A ver, sóbame la panza. Sóbale, papá. Dale beso. Dale beso a Lupita. ¿No le vas a dar beso? ¿No? Vámonos. Dile adiós. 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 ¿Quién fue tu primer amor? Se llama Vanessa, pero no es de aquí. Ya nunca más la volví a ver. ¿Cuántos años tenías, Lupe? ¿Yo? Ajá, cuando te enamoraste de Vanessa. Ah, apenas. Tiene como unos 5 años. ¿Fue la primera mujer de la que te enamoraste? No. ¿Quién fue la primera? Creo que fue como en la primaria. Andaba yo bien morra todavía. Pero desde allí ya sabías que tenías preferencia por las mujeres. no, la verdad es bueno, yo me imagino eso desde que el día que me abusaron de mí, cuando estaba yo chiquita. ¿Abusaron de ti? Sí. De mí y de mi hermana. Por eso luego me sacó de onda. ¿Quién abusó de ti? Un güey. Mi mamá estaba bien mala. Y el güey se metió y nos agarró con una pistola y luego nos amarró a mi hermana y a mí. El primero abusó de mi hermana y luego abusó de mí. ¿Y nadie hizo nada? No había nadie. ¿Y eso lo supo tu mamá? ¿Tu papá? ¿Ni tus hermanos? Nadie. Son cosas que tú guardas dentro de ti. ¿Fue allá donde vivías? Y te duele recordarlo. Fue muy difícil la situación para ti. Cuando yo me embaracé, yo todavía no cumplía 12 años. Entonces, me embaracé, fue algo para mí bien chistoso, ¿no? Porque no sabía ni cómo se tenía un bebé ni nada. Recuerdo que antes de que mi hijo naciera, yo vi que me fue creciendo el estómago, pero pues ni siquiera pensaba en nada. Después cuando me decían, ya mero nace tu bebé, me decía la gente en la calle y yo decía, ay, pero ¿cómo van a hacer? Eran las 11:30 cuando mi hijo nació, como a eso de las 12:15 de la noche, 12:30. Él estaba viendo un partido de fútbol, entró y se dejó ir sobre de mí como, híjole, como
Como si fuera una bestia, se dejó ir encima de mí y me violó, acabando de tener a mi hijo, acabando de parir a mi hijo. Me golpeó y su mamá nada más lo único que le gritaba, ya déjala, ya cálmate, ya déjala. Pero, híjole, fue bien difícil para mí, Creo, todas las veces que lo hizo fue muy difícil, pero en ese momento yo creo que fue la más fea de mi vida porque fue algo muy feo para mí. Que acabando de parir un hijo, él llegara y se aventara sobre mí como una vez. Sí. Es una de estas, puede ser la llave. Es la llave del candado, que no la hallo. Ay, Dios. Ay, madre mía. Años de no venirte a ver, madre mía, pero ya estoy aquí. Mi mamá tenía su genio alto, entonces pues yo tuve que haber buscado camino, irme a buscar, porque me sentía yo tan triste, tan decepcionada, porque pues ella era muy agresiva, se irritaba con cualquier cosa, y yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo hacer otra cosa más. Pues ni modo, pues ahora vamos a buscar otra vida, un trabajo que me ayude, que me mantenga, para que yo me vista, me calce. Y aquí ando, pero pues, gracias a Dios todavía tengo vida, aquí estoy, y haré otra vida cuando yo encuentre lo mío, pues. Buscaré un hombre que sea de mi rodada, no joven, no, uno de mi rodada, para hacer otra vida, a ver qué hay que tentar corazones. Las campanas de la iglesia suenan triste, ya parece que al sonar se dicen, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Siento un sentimiento. Ahorita yo ya ese amor de madre, ya lo olvidé hacia atrás, ya no, sino he vivido para vivir yo misma me doy valor, me doy ánimo. Finalmente le dio la vida. Yo la voy a sanar, la voy a equilibrar emocionalmente. Vamos a hacer que las personas que usted dice que la persiguen, me persiguen mucho, las vamos a dejar a un lado y vamos a recuperar la energía de usted. Retírate de mí, retírame de esta persona, retírate de mí, mi alma. Aquí dejo mis miedos. Aquí dejo mis miedos, mis angustias. Ayúdame, Señor Padre Jehová, Padre bendito, Padre poderoso. Señora, quiero que me abrace todo el tiempo. Sí. Ese abrazo que me hizo mucha falta de mi madre. A mi madre la encuentro en todas partes. Igualmente. En todas las gentes grandes que yo veo a mi madre.
Siempre estaremos. Siento ese abrazo Nos uniremos. que nunca estaremos. me ha dado mi madre. Sí, te lo doy. Acá. Bueno, aquí voy a parar. Por error, corté demasiado. Yo creo que con ese fragmento que vimos tenemos ya muchos elementos. Tengo otro videito que mostrarles, esta vez sobre los indígenas, pero si quieren, ahorita comentamos este fragmento y ya terminamos en un rato con un corto hecho por Nicolás Echeverría sobre los huicholes, si les parece bien. ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo pensamos normalmente a las prostitutas? ¿Cómo las vemos? Yo he escuchado muchas veces dinero fácil, ¿no? Y aquí no parece dinero fácil. A ver, María Aguilar. Sí, justo creo que es algo de lo que nos hace reflexionar de cómo las prostitutas pues también son otras personas, ¿no? Son otras personas que viven, que sienten, que incluso probablemente su situación sociocultural las obligó, las orilló a eso, ¿no? De pronto pareciera que fuera un camino fácil, pero creo que es un camino muy complicado, ¿no? Esto es lo que nos hace ver este documental, que es más complicado de lo que pues a distancia nosotros vemos, ¿no? Y me parece muy importante este tipo de ejercicios para podernos sensibilizar que no podemos pues describir, ¿no? O pensar a las personas a través de solo sus oficios, ¿no? Y pues de la vestimenta o de lo que conllevan por fuera, ¿no? Sino siempre una invitación a la profundización de quién es la persona, la esencia, su vivencia, ¿no? Me parece que también es un ejercicio reflexivo. En otro sentido, claro que ya no tenemos el montaje donde nos invita a contarnos nuestra propia historia, sino aquí vivimos la historia ya explícita, ¿no? Sí, muchas gracias. María de la Paz. Y bueno, yo cuando empecé a ver el documental me acordé mucho porque yo en algún tiempo trabajé ahí cerquita, justo ahí en las papelerías que están ahí en esa plaza, y era pues común ver a estas mujeres estar sentadas ahí esperando, ¿no? A los clientes. Y bueno, ya el tener este contacto, ya cómo piensan, cómo sienten, hasta dislocar, por ejemplo, en el sentido de, pues que siguen viviendo, por ejemplo, la violencia con sus parejas, ¿no? Cómo siguen, por ejemplo, cuando hay acuerdos entre la pareja de esta, por ejemplo, la que tiene al como marido, ¿no? Y que de repente también como que es un trayecto largo el que las ha acompañado porque primero enamorada y de repente cuando él sí es, él permite, ¿no? Que su oficio de ella, porque él vivió, de hecho su mamá había sido prostituta, entonces, pero el dolor para ella fue que el acuerdo, pues que él sabía lo que ella se dedicaba, pero cuando él engaña, entonces hay un rompimiento en la relación. Ahí sí pues me llamó mucho la atención eso, pero bueno, sí es como es adentrarnos a este mundo y pues finalmente estas mujeres que también muchas veces pues no es la cara, el estereotipo como nos decía la doctora, ¿no? Sino la prostitución de este tipo de mujeres que finalmente muchas veces hasta alguna de ellas lo dice, ¿no? Es por hasta asco, o sea, podríamos pensar que ya están habituadas a cada tipo de hombre y la realidad es que no, porque este viejito de 84 años, de alguna manera, ella lo enuncia, ¿no? O sea, le repugna. Entonces, es pues encontrar estas voces, ¿no? De estos
de estas pues prostitutas, pero me pareció muy interesante. Gracias ahora sí por haberla propuesto, es muy interesante. Sí, muchas gracias. Pedro. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, gracias. Sí. Bueno, solamente comentar que pues estas mujeres que sin duda viven en una circunstancia trágica, pues es impresionante ver cómo no lo asumen ellas así y trascienden eso a través de, pues yo aludiría al humor, ¿no? Muchas veces ven con un gran sentido del humor su propia circunstancia y eso les permite a manera de estrategia defensiva, pues superarlo en alguna medida, ¿no? Y por otro lado, pues comentar también que a veces es un poco incómodo, por decirlo menos, cuando los documentalistas sostienen la cámara cuando por un momento quizá deberían dejar de hacerlo, ¿no? Me refiero a la escena de la muchacha que está pues, recordando esta violación que sufrió y pues va a las lágrimas. Yo creo que a veces abusan los documentalistas de esas circunstancias y esos momentos que deberían ser pues, muy íntimos. Y quizá este otro recurso que vimos en las otros filmes, el sonido, pero no la imagen, sería un recurso útil para esos momentos. Sería todo. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más? A ver. Creo que ya no. No, ok. Bueno, a mí lo que me interesaba en realidad en subrayar en esos fragmentos que hemos visto, bueno, es un fragmento corrido, ¿no? Son mujeres que no han tenido infancia. Las dos dicen, la mayor, cuando va a poner flores a la tumba de su mamá, dice, mi mamá tenía un carácter terrible, yo me tuve que ir y buscar mi vida cuando era chica. La otra platica cómo fue abusada, ¿no? La chica que está embarazada, la chica que se enamora de otras mujeres, que fue abusada cuando era muy pequeña, ella y su hermana, y que nadie las defendió y que nadie hizo nada. Es decir, son mujeres con un pasado terrorífico, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que puedan tener una vida después normal? No sabemos si tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, yo supongo que no, dadas las circunstancias. Esa misma chica que está embarazada, su padre vive en la calle y ella va a vivir en la calle con su hijo. En algún momento, cuando después viene el parto y le preguntan su dirección y ella dice, no tengo dirección, ¿no? Entonces es ya un ambiente familiar, social, en que ellas no tienen elección. O sea, a mí me parece que lo que queda claro es que ellas no tuvieron elección. No tuvieron infancia, fueron abusadas muy chicas. Yo dejé este fragmento cuando una de ellas platica precisamente que se embaraza antes de cumplir 12 años, y no tiene idea de qué se trata, hasta que nace su hijo y el tipo la viola en este momento. O sea, algo más terrible. Yo entiendo, creo que Pedro dijo que él hubiera preferido no verlo, pero es como parte que precisamente tenemos que entender, creo yo, ¿no? Esas mujeres que solamente vemos de lejos, que nos imaginamos que eligieron esta forma de vida y no, realmente no. Y lo otro que me llama mucho la atención en esta película es la incesante búsqueda del amor, ¿no? Mi madre no me quiso, pero yo la recuerdo siempre, en fin, ¿verdad? La mayor todavía espera encontrar a un hombre, como ella dice, de su rodada, no, pero ella lo está esperando.
La otra mujer que la está abrazando, que supuestamente le hizo una limpieza, tiene una compañera mujer, también otra prostituta son, y ellas hablan mucho de su amor y de cómo eso cambió su vida. Me parece que María de la Paz vio toda la película porque habla de la relación de Carmen, de la mujer que fue violada cuando acababa de tener su hijo. Ella se relaciona después con su padrote, y resulta que el padrote también se inició como tal en su familia, o sea, tradición familiar, que los hombres sean padrotes. Él cuenta que su madre también fue prostituta, en fin, y Carmen, después de una vida tan dolorosa, se junta con él y digamos ella, en un momento en la plaza están comiendo juntos, en fin, mientras ella espera al cliente y dice, bueno, ya llegó uno, y dice, ok, ahorita nos vemos, al rato llega y ella regresa y dice, bueno, pues ya, como una normalización de algo que es difícil imaginar para nosotros, que podría ser vivido como normal, ¿no? Y bueno, desde luego también es un documental hecho de una manera poco convencional. Ellas no son entrevistadas, ellas eligen, ¿no?, su postura, por ejemplo, la primera mujer que habla acostada en la cama y medio cubierta con una sábana. Y además ella también sueña con el amor. Ella piensa que alguien le dijo que ella era muy fina porque no se dejaba besar en la boca y que era especial. Y ella lo dice con una ilusión tremenda, ¿no? Encontré a un hombre que parece que me va a querer. Bueno, para finalizar, porque ya es tarde, a ver. Películas de no ficción que dan voz a los pueblos indígenas. Cochochi, si bien no está hecho por los indígenas, está hecho en una comunidad rarámuri, donde los rarámuri se representan a sí mismos, y si bien hay algunos elementos de ficción, hay muchos otros momentos en que ellos actúan por sí mismos, hacen lo que normalmente hacen, la carrera de la bola, una fiesta, en fin. Eco de la montaña, de Nicolás Echeverría, igual, es un director con una trayectoria muy importante, retratando a los pueblos o por ejemplo, a personajes de los pueblos y su sabiduría y sus conocimientos. Otras mujeres del mismo valor, de Guillermo Monteforte, El juicio de Ramiro, un juicio que se lleva a cabo sin que Ramiro hable español y sin que haya un traductor. Pero la película que quisiera mostrar, bueno, porque es especialmente hermosa, así descansamos un poco de los horrores de los que acabamos de ver, es este fragmento del Eco de la montaña de Nicolás Echeverría. Por aquí llega a la tierra que enverdece todavía y que tiene mucha vegetación. Y luego un poquito del cielo. Más anteriormente, los grandes pensadores buscaban la forma cómo iba a ver la luz. Entonces hicieron un pozo grandote, le echaban muchas leñas, mucho llamas, mucho. Había un muchacho despreciado que nadie lo quería. Bueno, pues lo agarraron, lo llevaron, le dijeron que lo iban a echar allí en el pozo. Entonces cuando se echó en el pozo se oyó uno de rumbidos, que se oyó feo. Y ya después, a los 5 días, surgió al cerro quemado, ya hecho al sol. Surge un disco
color blanco, con alas y serpiente, con alas y patas. Algunas personas lo odiaban, los animales lo odiaban, lo querían matar, algo así, y se fueron acostumbrando a aguantar el sol. Y como en estos tiempos hay mucho calor, de todo, ¿no? Pues seguramente Dios hizo cosa para resistir. Qué horror, Luz. Bien. Es increíble, ¿verdad? Lo que aquí pasa. A ver. No puedo cambiar. Ya con esto termino. La película de Echeverría recrea, o sea, filma a la gente que va en esa peregrinación a Viricuta para mantener el equilibrio en el mundo, y al mismo tiempo muestra a Santos, que es la persona que ahí aparece, que es un artista, quien hace quien lo recrea a través del arte huichol. Y la historia empieza cuando él cuenta que uno de son como unos enormes, no sé cómo llamarlos, tabloides tal vez, hechos a su vez por unos pequeños cuadros, en cada uno de ellos está bordado, recordando la mitología huichola sobre cómo nació el mundo y sobre cómo se fue desarrollando. Es una película que les recomiendo mucho, es muy disfrutable. Pero lo que Santos recuerda es que de pronto el presidente de México, me parece que era Zedillo, decide donar al gobierno francés una de las obras de Santos. Y entonces vemos un fragmento de un viejo noticiario, donde aparece Zedillo con su esposa, me parece que Mitterrand con su esposa, otros personajes, en fin, y no invitaron a Santos. Y además no ponen, por supuesto, su obra de arte en Louvre, sino en la estación de metro del Louvre. Porque claro, no es arte, ¿no? Es artesanía, no es digno de estar en un museo como Louvre. Y bueno, pues Santos platica esa historia, dice, pues no me importa, ni siquiera supieron armarlo, lo hicieron todo mal. Y bueno, otro ejemplo de una película donde se le da la voz a quienes normalmente no la tienen. Con esto termino. Aquí están en esta y en todas las referencias bibliográficas. Pues. Y muchas gracias. Buenísimo, te agradezco muchísimo, Alexandra. Creo que fue muy enriquecedor. En realidad es una propuesta muy interesante el ver desde otras miradas, por supuesto, las vidas de las personas, es decir, romper con este pensamiento colonialista y totalizante, justo como lo dijiste hacia el principio de tu presentación, y cómo el cine puede aportar estas miradas alternativas, ¿no? Creo que sí hay una propuesta en tu exposición y, por supuesto, no nada más desde lo temático, sino también desde la forma de abordar el cine, desde las técnicas, desde las ediciones, los movimientos, todas estas herramientas que tiene el cine y que pues sí hacen que se transformen nuestras percepciones en torno a los centros, ¿no? Es decir, se desfasa en cierto modo esta perspectiva unívoca, ¿no? De ese deber ser. Entonces creo que sí
pues te agradezco muchísimo si nos has abierto, por supuesto, esta manera de ver el cine, y creo que estos documentales pues aportan también mucho de sí, obviamente con tragedias que pues nadie las quisiera y que pues nos abren los ojos a otras realidades. Pues te agradezco muchísimo. No sé si Sergio quiera comentar algo al respecto, que ahora lo vi un poco calladito, exacto. Sí, es que ando medio enfermo. Creo que con- me puede escuchar incluso. Pero bueno, pues no, agradecerle a Alexandra la presentación y ser parte del seminario. Y bueno, traernos también películas de las que no se había tratado antes en las anteriores sesiones. Y no sé si van a estar programadas algunas de ellas en las siguientes. Entonces, también eso me parece muy importante, que nos haya traído otros ejemplos de películas que algunos ya habíamos visto, algunas de ellas, y quienes no, pues esto me parece también algo que le agradezco mucho a Alexandra, ¿no? Traer material distinto a su presentación. Y bueno, espero que ya son las 2, entonces ya no va a haber chance, creo yo, de otras preguntas y participaciones, pero pues espero que estén por aquí para las siguientes sesiones, eso sí.